Detente un segundo. Justo ahora, mientras lees esto, hay un objeto construido por seres humanos moviéndose por una región del universo donde jamás ha estado nada nuestro. Ninguna sonda, ningún telescopio, ningún modelo científico ha logrado predecir correctamente lo que hay ahí afuera. No es una nave nueva, no es el último logro de la ingeniería moderna. Fue construida antes de que existiera Internet, antes de las computadoras personales, antes de que nacieran muchos de los científicos que hoy analizan sus datos. Funciona con apenas 20 y tantos vatios disponibles para transmitir, y cada año tiene menos. La luz del refrigerador de tu cocina consume más energía que buena parte de sus sistemas activos. Y esa máquina diminuta, envejecida, que según el plan original debía apagarse en 1981, está en este mismo instante enviándonos información que está obligando a físicos serios a decir, en publicaciones revisadas por pares, palabras como «no lo esperábamos» y «los modelos estaban equivocados». Esta es la historia de la Voyager 1. Y lo que los titulares casi nunca cuentan es esto. No es solo lo que encontró allá afuera lo que debería quitarte el sueño. Es lo que le está pasando ahora mismo, en 2026. Y es una fecha ya marcada en el calendario, un umbral que ninguna civilización humana ha cruzado jamás y que está a punto de cruzarse. Quédate hasta el final, porque después de esto no vas a volver a mirar el cielo nocturno de la misma manera. Y un viaje de 4 años que lleva casi 50. El 5 de septiembre de 1977, un cohete despega desde el Centro Espacial Kennedy con una sonda a bordo. Voyager 1. La misión, sobre el papel, es modesta. Sobrevolar Júpiter y Saturno, tomar fotografías, recoger mediciones y después perderse en el espacio. Vida útil esperada. 4 años, quizás 5. La NASA planea despedirse de ella alrededor de 1981. Lo que ocurrió después es una de las historias más extraordinarias de la ciencia moderna. Voyager 1 no se apagó. Sobrevoló Júpiter en marzo de 1979 y envió las primeras imágenes cercanas de ese planeta que un ser humano haya visto jamás. Sobrevoló Saturno en noviembre de 1980 y siguió acelerando, usando la gravedad de cada planeta como una onda para ganar velocidad y distancia. Para finales de los años 80, ya era el objeto más lejano que la humanidad hubiera lanzado al espacio. Y seguía transmitiendo, con un hardware que cualquier ingeniero actual mira y no termina de creer. Entonces, en 2012, 35 años después del lanzamiento, ocurrió algo que cambió por completo la escala de esta historia. Voyager 1 cruzó la heliopausa. Si nunca habías escuchado esa palabra, es, probablemente, la frontera más importante de todo nuestro vecindario cósmico. Y cruzarla equivale a salir, por primera vez, de todo lo que nuestra civilización ha llamado nunca hogar. Segundo, la frontera de todo lo que conocemos. Imagínalo así. El Sol no solo nos da luz y calor, también libera un flujo constante de partículas cargadas, el viento solar, que sopla en todas direcciones y forma una enorme burbuja protectora alrededor de todo nuestro sistema solar. Dentro de esa burbuja está cada planeta, cada luna, cada nave que hemos lanzado, y toda forma de vida que ha existido. El borde de esa burbuja, donde el viento solar finalmente pierde fuerza frente a la presión del espacio interestelar, se llama heliopausa. Es, literalmente, la frontera física de nuestro sistema solar. Todo lo que está dentro es nuestro. Todo lo que está fuera es otra cosa completamente distinta. En 2012, Voyager 1 cruzó esa línea y salió del otro lado. Se convirtió en el primer objeto de la historia humana en abandonar el sistema solar. No como metáfora, el primer objeto físico que nuestra especie ha enviado al espacio real entre estrellas. Y siguió transmitiendo. Detente en eso un momento. Ahora mismo tenemos un instrumento activo, en tiempo real, dentro del espacio frío, antiguo y oscuro que existe entre sistemas estelares. Un lugar que ningún científico, ningún telescopio, ningún modelo construido desde la Tierra había podido observar jamás desde dentro.
y lo que nos está contando no es lo que nadie esperaba. 3. La sala de espera que resultó ser una tormenta. Durante décadas, antes de que Voyager 1 llegara ahí, los físicos construyeron modelos matemáticos rigurosos, revisados por pares, sobre cómo debía ser el espacio interestelar. Casi todos coincidían. El plasma entre las estrellas debía ser tranquilo, un ambiente frío y disperso donde las partículas se mueven despacio. Una especie de sala de espera cósmica entre un sistema estelar y otro. Voyager 1 entró a esa sala de espera y encontró una tormenta. A partir de 2017, el instrumento de ondas de plasma a bordo empezó a detectar algo que nadie esperaba. Una emisión persistente y de banda estrecha. Un zumbido tenue pero constante en el plasma interestelar que, según los modelos existentes, no debería estar ahí de esa manera. No fue un pico aislado descartable como error del instrumento, sino una señal continua, año tras año, a lo largo de más de 1.000 millones de kilómetros de espacio. Para dimensionarlo, la distancia entre la Tierra y el Sol es de unos 150 millones de kilómetros. Esta emisión ha sido detectada a lo largo de una franja 10 veces más larga que esa distancia. Investigadores que publicaron estos hallazgos en la revista Nature Astronomy fueron claros en su conclusión. El espacio interestelar no es el vacío uniforme y silencioso que describían los modelos. Es turbulento, con estructura en todas las escalas, desde metros hasta millones de kilómetros. Está, en un sentido físico muy real, vivo con un movimiento que nos había sido invisible porque jamás habíamos tenido un instrumento ahí dentro. Cada modelo construido para describir el universo más allá de nuestro sistema solar fue elaborado desde afuera, desde un planeta, usando telescopios y teoría. El primer instrumento que hemos puesto realmente dentro del espacio interestelar nos está diciendo que a esos modelos les faltaba algo fundamental. Y aquí es donde esta historia deja de ser abstracta y se vuelve personal, porque esos descubrimientos sobre el espacio interestelar no se quedan allá afuera, nos afectan aquí. La misma burbuja que separa nuestro sistema solar de ese ambiente turbulento es la que protege la vida en la Tierra. La heliopausa no es solo una línea en un diagrama, es un escudo que desvía las formas más peligrosas de radiación cósmica, evitando que golpeen el sistema solar interior a plena potencia. Si ese escudo fuera menos estable de lo que asumen nuestros modelos, las implicaciones para la biología terrestre serían enormes. Y lo que Voyager 1 sugiere es que el ambiente interestelar que presiona ese escudo desde afuera es más turbulento y más energético de lo contemplado. Todavía no sabemos qué significa eso para su estabilidad a largo plazo, pero el simple hecho de tener que hacernos esa pregunta ya cambia cómo entendemos nuestra propia vulnerabilidad como especie. IB, la casi muerte de 2023. Antes de seguir con lo que Voyager 1 encontró en la frontera misma, hay que hablar de lo que casi la mata. En 2023, durante 5 meses, la sonda siguió enviando una señal hacia la Tierra. Pero lo que transmitía era ruido, código corrupto, datos sin sentido que los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, después de décadas de experiencia leyendo cada mensaje que esta sonda había enviado, no lograban descifrar. El instrumento seguía vivo. La señal seguía llegando. Pero lo que intentaba decir se había vuelto ilegible. Para un equipo que llevaba operando esta misión sin interrupción desde 1977, aquello no se parecía a nada que hubieran enfrentado antes. La causa, cuando por fin la identificaron, fue tan simple como devastadora. Un solo chip de memoria del sistema de datos de vuelo se había deteriorado físicamente tras casi 5 décadas de exposición constante a la radiación cósmica. Esa pieza diminuta de electrónica de los años 70 había desarrollado una falla que corrompía la sección de software encargada de dar formato y transmitir los datos científicos. Nadie recibió una alarma. El chip simplemente había fallado en silencio tras casi medio siglo de operación ininterrumpida en el entorno más hostil que un objeto humano haya enfrentado jamás. En cualquier situación normal de ingeniería, arreglas un componente averiado yendo hasta donde está y reemplazándolo. Aquí,
El componente estaba a más de 24.000 millones de kilómetros de distancia, inalcanzable por cualquier medio de transporte conocido. Las únicas herramientas disponibles eran ondas de radio viajando a la velocidad de la luz. Y aún así, esas señales tardaban unas 22 horas en llegar en un solo sentido. Cada prueba de una posible solución requería un mínimo de 44 horas para completar un solo ciclo de comunicación, transmitir, esperar, analizar, ajustar y volver a empezar. Todo eso durante meses, sabiendo que un solo comando equivocado podría terminar la misión sin posibilidad de recuperación. El equipo trabajó así durante meses, con una paciencia casi imposible de imaginar, y lo logró. El código corrupto no se podía reparar, pero sí reubicar. Dividieron la porción afectada del software en secciones más pequeñas, las almacenaron en otros lugares de la memoria disponible y las reconectaron para que funcionaran como un todo. Fue, en la práctica, una cirugía cerebral realizada a control remoto, con un retraso de 44 horas por cada intercambio, sobre una máquina de casi 50 años, a 24.000 millones de kilómetros de distancia. A mediados de 2024, Voyager 1 volvió a transmitir datos limpios y completos. Y lo primero que retomó fue el envío de más evidencia de esas oscilaciones de plasma persistentes e inexplicadas en el espacio interestelar. La sonda que debió haber muerto en 1981 volvió de lo que pudo haber sido su silencio final, y regresó con más cosas que contarnos. Un muro que no debía existir. Pero nada de esto, ni el descubrimiento, ni la casi muerte, ni la recuperación, preparó a nadie para lo que Voyager 1 encontró exactamente en el momento en que cruzó la heliopausa en 2012. Porque esta es la parte de la historia que los artículos científicos describen en un lenguaje que deja de sonar a física y empieza a sonar a otra cosa. Durante décadas, los modelos predecían una transición lenta y suave. El viento solar adelgazándose gradualmente por dentro, el medio interestelar apareciendo poco a poco por fuera. Algo parecido a un río mezclándose despacio con el mar. No fue eso lo que encontró Voyager 1. En la heliopausa, las partículas no se diluían con calma, se movían a velocidades cercanas a una fracción significativa de la velocidad de la luz, chocando entre sí con energías que generaban temperaturas de decenas de miles de grados. No en el Sol, sino en el borde exterior de nuestro propio sistema solar, en lo que se suponía era un espacio relativamente frío. Algunos investigadores han descrito esta región como una auténtica pared de partículas ultraenergéticas, un límite físico real en el borde de todo lo que llamamos hogar. Y luego está el hallazgo magnético. Durante décadas, se predijo que el entorno magnético cambiaría de forma drástica al cruzar la heliopausa. Dentro, el campo del Sol. Fuera, el campo completamente distinto de la galaxia, divididos limpiamente en la frontera. Voyager 1 encontró algo diferente. Los campos magnéticos a ambos lados estaban conectados, de formas que la teoría no había anticipado. Las líneas del campo solar, comprimidas en la frontera, interactuaban con el campo galáctico exterior en un proceso llamado reconexión magnética, donde líneas de campo de fuentes distintas se reorganizan y liberan energía. Nuestro sistema solar y la galaxia que lo rodea no están magnéticamente separados, están enlazados. En la frontera entre todo lo que conocemos y todo lo que aún no hemos explorado, hay una zona donde se está intercambiando energía entre nuestro hogar y el cosmos más amplio, de maneras que ningún modelo anterior al cruce de Voyager 1 había contemplado. Esto no es una nota al pie, no es una corrección menor a una teoría existente. Si la relación entre el sistema solar y el entorno interestelar es más dinámica, más conectada y más energética de lo que describían los modelos, entonces nuestra comprensión de cómo la heliosfera protege a la Tierra a lo largo de escalas de tiempo geológicas necesita, como mínimo, ser revisada desde sus cimientos. VI, lo que está pasando ahora mismo, EN 2026. Hablemos de lo que está ocurriendo justo ahora, porque esta historia no ha terminado. De hecho,
está entrando en lo que podría ser su capítulo final, y el calendario es más ajustado de lo que la mayoría cree. A comienzos de este año, la NASA tomó una decisión que nadie dentro de la misión quería tomar. El experimento de partículas cargadas de baja energía, un instrumento que llevaba recolectando datos casi sin interrupción desde 1977, fue apagado. No porque hubiera dejado de funcionar, seguía funcionando perfectamente, sino porque a Voyager 1 se le está acabando la energía. Voyager 1 obtiene su electricidad de 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, contenedores de plutonio 238 que producen calor mientras el material se desintegra lentamente. Calor que se convierte en electricidad. Al lanzamiento, esos generadores producían alrededor de 470 vatios. Hoy producen apenas una fracción de eso y pierden aproximadamente 4 vatios cada año. En los primeros años de la próxima década, la producción caerá por debajo del mínimo necesario para operar cualquier instrumento, y Voyager 1 quedará en silencio de forma permanente. El equipo que gestiona la sonda sabe esto desde hace años, y ha trazado con cuidado un plan sobre qué instrumentos apagar y en qué orden, para exprimir la mayor cantidad posible de valor científico del suministro de energía menguante. De los 10 paquetes de instrumentos con los que Voyager 1 despegó, la mayoría ya han sido apagados. Cada decisión es de las más difíciles que un equipo científico puede enfrentar. Cada instrumento perdido es un conjunto de preguntas que jamás obtendrán respuesta, y no existe forma de volver a encenderlo si después se decide que se apagó demasiado pronto. Pero hay un giro que casi nadie fuera del equipo de la misión está comentando. No se han rendido en la búsqueda de más tiempo. Los ingenieros están probando un procedimiento experimental que busca redistribuir cómo se reparte la energía entre los sistemas restantes, para extraer capacidad eléctrica adicional de componentes que hoy operan con menor eficiencia de la que podrían tener. La idea es técnicamente compleja y conlleva un riesgo real, pequeños cambios en cómo fluye la energía por una nave de casi 50 años, sin posibilidad de intervención manual, pueden producir resultados impredecibles. Por eso el equipo está probando primero en la sonda gemela, Voyager 2, que dispone de algo más de energía y está más cerca de la Tierra, lo que hace una eventual falla menos catastrófica. Si las pruebas demuestran que el procedimiento es seguro, el mismo enfoque se intentará en Voyager 1. Y aquí está el detalle que importa. Si el procedimiento funciona, existe una posibilidad real de que el instrumento de partículas de baja energía, el que acaba de apagarse, pueda volver a encenderse. El equipo es cauteloso. No está prometiendo nada, pero sigue intentándolo, porque con Voyager 1, la historia de dar algo por terminado antes de tiempo nunca ha envejecido bien. U7, el día que ninguna civilización había alcanzado. Y ahora llega el momento marcado en el calendario, el que ya es seguro, sin importar si alguien le está prestando atención o no. El 18 de noviembre de 2026, Voyager 1 alcanzará una distancia exacta de un día luz de la Tierra. Eso significa que una señal moviéndose a la velocidad de la luz, lo más rápido que existe en el universo, tardará 24 horas completas solo en llegar hasta ella. Si envías un comando el lunes por la mañana, no sabrás si llegó hasta el martes, y no recibirás la respuesta hasta el miércoles. 2 días completos para un solo intercambio de información. Ningún objeto construido por seres humanos ha estado jamás tan lejos de la Tierra. Voyager 1 cruzará ese umbral estando todavía viva, todavía transmitiendo, y seguirá adelante. El retraso en la comunicación seguirá creciendo. El suministro de energía seguirá encogiéndose. Y en algún momento de la próxima década llegará la última señal. Pero incluso cuando eso ocurra, Voyager 1 no se detendrá. No hay nada en el espacio interestelar que pueda frenarla. Sin fricción, sin atmósfera, sin gravedad, lo bastante fuerte como para desviarla. Simplemente seguirá moviéndose en silencio, en línea recta, hacia una oscuridad sin fin en ninguna escala de tiempo humana. Y atornillado al cuerpo de esta máquina moribunda, viaja algo que sobrevivirá a todo lo demás. B. El disco de oro. Se llama el disco de oro de Voyager.
Un disco de cobre bañado en oro con saludos hablados en decenas de idiomas humanos. El sonido de la lluvia sobre un bosque. El sonido de las olas. El sonido de la risa humana. Música elegida de culturas de toda la historia de la civilización. Diagramas con los principios básicos de nuestra física y matemáticas, y un mapa construido a partir de púlsares para mostrarle a quien lo encuentre en qué punto exacto de la galaxia está nuestro planeta. El astrónomo Carl Sagan, quien ayudó a diseñarlo, lo describió como una botella lanzada al océano cósmico. Quienquiera que algún día lo encuentre, ya sea otra civilización dentro de 1.000.000 de años o alguna forma de inteligencia que hoy no podemos imaginar, ese disco le dirá algo verdadero, que aquí hubo una especie curiosa, que construyó una máquina de metal y matemáticas y la lanzó hacia lo desconocido, cargando el sonido de su propia risa. Ese disco seguirá viajando cuando el Sol se haya convertido en una gigante roja y haya devorado la órbita de la Tierra, mucho después de que cada ciudad y cada nombre grabado en piedra haya sido borrado por el tiempo. Es, probablemente, el objeto más duradero que nuestra civilización ha construido, montado sobre una sonda que hoy funciona con menos energía que la lámpara sobre el lavabo de tu baño. 1x. La pregunta que los científicos no han podido responder. Volvamos a la ciencia, porque hay algo que Voyager 1 está haciendo ahora mismo que merece estar en el centro de esta historia. La emisión persistente de plasma que Voyager 1 detecta desde 2017 no es solo una anomalía. Es, según los investigadores que la analizan, la primera medición continua y en tiempo real de la densidad del plasma interestelar que la humanidad ha obtenido jamás. Antes, los científicos solo podían tomar instantáneas aisladas, disparadas por eventos puntuales como las ondas de choque de las grandes erupciones solares. Mediciones valiosas pero dispersas, como entender el clima de un continente revisando un solo termómetro una vez al año. Lo que ofrece Voyager 1, en cambio, es algo parecido a una transmisión continua, un retrato en movimiento del plasma interestelar, día tras día, año tras año. Y ese retrato muestra que el espacio entre las estrellas no es un fondo estático. Tiene textura, condiciones cambiantes, estructuras formadas por partículas cargadas y campos magnéticos que interactúan con el borde de nuestro sistema solar de formas que ningún modelo terrestre pudo anticipar. Hay una pregunta que la comunidad científica aún no ha resuelto. Esa emisión persistente tiene dos explicaciones físicas posibles. La primera es que provenga de oscilaciones de plasma excitadas térmicamente, algo significativo, pero que encajaría dentro de los marcos teóricos existentes. La segunda es que se trate de un mecanismo distinto, vinculado a lo que se conoce como ruido cuasitérmico, que obligaría a revisar de forma sustancial los modelos actuales del medio interestelar. Distinguir entre ambas requiere más datos de la propia Voyager 1, que produce cada vez menos a medida que se apagan instrumentos, o una nueva misión diseñada específicamente para el espacio interestelar. Hoy no existe esa misión, ni financiamiento para ella, y si se lanzara hoy mismo, no alcanzaría la heliopausa antes de, como mínimo, un cuarto de siglo. Lo cual significa que, cuando Voyager 1 por fin quede en silencio, la pregunta que planteó seguirá abierta. El mapa que empezó a dibujar dejará de actualizarse, y la única ventana en tiempo real que nuestra civilización ha abierto jamás hacia el espacio interestelar se cerrará, y permanecerá cerrada durante décadas. Ese silencio se acerca. La fecha exacta todavía no está fijada, pero la dirección sí. Cada año baja la potencia, cada año se apagan más instrumentos, cada año el equipo toma decisiones más difíciles sobre qué mantener encendido. En algún momento de los próximos años, el último instrumento alcanzará el umbral mínimo de energía. La última señal comenzará su viaje de vuelta. Llegará, será registrada. Y no habrá nada después. Voyager 1 seguirá moviéndose en silencio, cargando su disco dorado a través de la oscuridad, en un viaje que comenzó una mañana de septiembre de 1977, cuando un grupo de ingenieros apuntó una máquina hacia las estrellas esperando que durara 5 años. 2x.
lo que deberías llevarte de esta historia. Hay un hecho en el centro de todo esto que es fácil pasar por alto cuando te concentras en los descubrimientos, la física y la ingeniería. Ahora mismo, en 2026, el único instrumento científico activo que la humanidad ha colocado jamás en el espacio interestelar tiene casi 50 años. Fue construido con tecnología anterior a las computadoras personales. Funciona con menos electricidad que el foco encima de tu estufa. Y está enviando información que está cambiando cómo entendemos el universo y nuestro lugar dentro de él. Hemos construido cosas mucho más grandes, más potentes, más costosas. Y ninguna nos ha contado lo que Voyager 1 nos está contando ahora mismo. Porque ninguna tuvo lo único que ella sí tuvo: la audacia de seguir funcionando el tiempo suficiente para llegar hasta allá. Hay preguntas sobre el universo que solo se pueden responder desde dentro del universo. No desde un telescopio en tierra, no desde un satélite en órbita terrestre, no desde una misión a Marte o al cinturón de asteroides, solo desde una máquina que cruzó la heliopausa y entró en el espacio entre las estrellas. Tenemos exactamente una máquina así. Es vieja, se está apagando poco a poco y funciona con una fracción de la energía que usa cualquier electrodoméstico de tu casa. Y mientras siga transmitiendo, vale la pena escuchar, porque cuando se quede en silencio, la respuesta a algunas de las preguntas más importantes que nos hemos hecho como especie se quedará en silencio con ella, al menos durante una generación. La señal sigue llegando, estirada a lo largo de 24.000 millones de kilómetros, retrasada por horas y horas de viaje, cargando información sobre un universo más extraño, más turbulento, más conectado y más extraordinario de lo que cualquier modelo construido desde la Tierra había descrito jamás. Una máquina, unos pocos vatios, una sola oportunidad de escuchar. La pregunta es si alguien está prestando atención. Cierre. Si te quedaste hasta aquí, mereces saber una cosa más. En algún lugar de un centro de control en California, hay personas que llevan más de 4 décadas hablándole a esta misma máquina, esperando 2 días completos por cada respuesta, negándose a dejarla ir. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más. Y si quieres estar aquí cuando lleguen los próximos datos, cuando sepamos si el nuevo procedimiento logró arrancarle más tiempo a esta sonda, o cuando por fin llegue el día en que la señal deje de venir, ya sabes qué hacer. En algún punto del espacio, a 24.000 millones de kilómetros de aquí, una máquina construida hace casi 50 años sigue enviando un mensaje a casa. Todavía no hemos terminado de escucharlo.